Mire, le quiero preguntar por el tema del Amazonas, Paula, porque está bien delicado. No solamente por el problema que ellos tienen en la población de las cárceles, casi la mitad de la cárcel está contagiada con COVID-19, es una situación parecida a lo que pasa muy cerca de Bogotá, allí en Villavicencio, sino también por la frontera, porque en el Brasil, como lo sabemos, dadas las políticas de Jair Bolsonaro, no hay suficientes controles, no se han tomado muy en serio este asunto de COVID-19 y los casos están disparados. Incluso se habla que en el estado Amazonas hay cuerpos amontonados, personas que han fallecido por cuenta de COVID-19. Y a eso súmele el lío de corrupción. Sí, es un cóctel perfecto como para que estemos realmente preocupados por lo que está pasando en el Amazonas. Ayer la situación es delicada porque, mire, es el departamento con la tasa de infección más alta que tiene el país. De los 191 casos nuevos que se registraron ayer en el departamento, 85 corresponden justamente a la cárcel. Por eso esta mañana nuestro primer invitado pues tiene que ver con este tema, Giovanni, no es para menos. El país tiene que interesarse por lo que allí está sucediendo. Saludamos entonces en este momento a Daniel Oliveira, quien es el contralor de Amazonas, quien ha venido haciendo seguimiento a todas estas situaciones y ha venido elevando la voz sobre lo que serían irregularidades y hechos de corrupción. Contralor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en nuestra primera emisión de noticias. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a todas las personas que nos ven en este momento. Mire, son muchos los temas que tenemos para tratar con usted acerca de todas estas irregularidades que usted ha venido hallando, pero me gustaría que empezáramos por lo más reciente y es lo que está pasando allí en la cárcel. 85 nuevos casos. ¿Cuál es la situación en este centro penitenciario ahí en el Amazonas? Pues mira, la verdad de la cárcel como tal, pues no presenta ahorita un alto índice de infectados. Los infectados están en todo el municipio, en algunos barrios donde se ha detectado pues que el brote ha venido creciendo. Esto derivado de que de que los barrios son barrios pues marginales, barrios que no tienen acueducto, alcantarillado, donde las personas salen, se asocian, además porque no llega casi la policía por la complejidad que tienen inclusive de movimiento. Señor Contralor, dentro del informe que usted nos ha pasado de lo que ha encontrado en el Amazonas, pues uno queda muy preocupado, no solamente por estos efectos de la pandemia, por la cercanía con la frontera, más adelante hablamos de eso, sino por el tema de la corrupción. Veo que se han tomado decisiones incluso contra funcionarios, directores del hospital, empresas de papel que venden medicamentos. ¿Por qué está tan desbordada la corrupción en ese departamento? Bueno, mire, lo que pasa es que esto no es de hoy, ¿cierto? Esto es un tema que viene de bastante tiempo atrás. Definitivamente, cuando yo ingreso a la Contraloría, inicio con una revisión al hospital. Nosotros solo tenemos un hospital, déjeme decirle, para atender a los 75.000 habitantes. Tenemos 2 municipios, que es Leticia, Puerto Nariño, y tenemos 9 corregimientos o zonas no municipalizadas, ¿cierto? Cada corregimiento tiene un centro de salud. Entonces lo que yo inicio es a revisar cómo estamos primero en infraestructura. Llego a un hospital de Puerto Nariño totalmente destrozado, sin medicamentos o con medicamentos para vencerse. Entonces encuentra usted medicamentos de alta rotación a 2 meses de vencerse. Eso no puede pasar. Entonces revisamos los proveedores, encontramos un proveedor que no tiene establecimiento de comercio abierto al público, pero sí está prestando sus servicios como proveedor de medicamentos. Un contrato por valor de 500 millones y que lo que nos llama la atención también es que fue firmado el 1 de enero, o sea, qué eficiencia que el 1 de enero festivo firmaron ese contrato. Cuando se genera la urgencia de la pandemia, pues entonces comenzamos a observar que no habían insumos. Entonces preguntamos, bueno, pero si hay un contrato firmado, activo, ¿dónde están los insumos? Y comenzamos a observar este tipo de situaciones. El gerente que estaba en su momento, yo lo suspendí por unos malos manejos también que fueron evidenciados en una auditoría que se le hizo. Entonces hemos tratado de entrar de una forma radical, pero el problema es que desafortunadamente una gran cantidad de las personas que laboran en el hospital pues tienen también una complicidad grande. No todos, ¿no? Como siempre.
Contralor, discúlpeme y con todo respeto, usted me decía que los 85 casos de la cárcel no son realmente tan graves, que lo más grave es lo que está sucediendo en los barrios. Sin duda es igual de grave lo que está pasando en la cárcel, porque estamos hablando de una población que está encerrada sin posibilidades de guardar esas cuarentenas y esos distanciamientos sociales, y de seguro aquí lo que va a venir es un rebrote mucho mayor, justamente porque el contagio pues se va a dar de una manera muy fácil. Pero bien, quiero aterrizar sobre lo que usted nos estaba diciendo hace unos minutos. Justamente estas denuncias de corrupción en el Amazonas no son nuevas. Usted habla de presuntas complicidades, son denuncias que se vienen haciendo visibles desde hace mucho rato. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha intervenido esta situación? ¿No se ha hecho nada hasta el momento? Bueno, déjeme contarle, nosotros venimos este tema de salud no es lo único que hay. Nosotros venimos de un gobierno municipal en donde se firmaron contratos por más de 50.000 millones, ¿cierto? Y la mayoría de las obras están inconclusas. La semana pasada yo suspendí al secretario de Planeación Departamental, que era en su momento el secretario de Planeación Municipal de la antigua administración, ¿cierto? Por un contrato del Matadero, un contrato de 2.800 millones, donde le dan el anticipo del 50% al contratista y tenían que entregarlo en marzo, y esta es la hora que no hay absolutamente nada. Entonces, el tema de la salud gravísimo, pero nosotros venimos arrastrando unos temas muy fuertes. Nosotros no tenemos acueducto, no tenemos alcantarillado, las obras están inconclusas, entonces son una cantidad de situaciones que se han venido generando. Por eso desde la Contraloría nosotros suspendimos a este funcionario, porque él ahora tiene manejos, pero a nivel departamental. Y con este hallazgo que hicimos de la no determinación de esta obra, pues procedimos a hacer la suspensión. Contralor, ¿quiénes son los protagonistas de esta corrupción tan desbordada en el Amazonas? ¿Actores ilegales, exmiembros de algún grupo terrorista o de algún grupo guerrillero, o políticos? No, aquí es tema más político. Aquí no tenemos mucho problema de orden público, gracias a Dios. Aquí es más un manejo político, que han sido los funcionarios de su momento que han hecho las obras, o han más bien hecho los contratos, y las obras no han quedado finalizadas en su totalidad. ¿Y qué ha pasado con esos políticos, Contralor? ¿Están en la cárcel, tienen procesos o siguen en sus funciones? Bueno, actualmente desde la Contraloría nosotros tenemos ya algunos procesos iniciados contra algunos secretarios que participaron en esto, pero estamos en el proceso. Usted sabe que estamos en un país garantista, donde el debido proceso debe ser respetado, porque si no, pues incluso las investigaciones se caen. Pero ya desde la Contraloría iniciamos varias investigaciones, pero pues además usted sabe que esto no es de forma inmediata. Esto todo genera un proceso, un procedimiento, pero ya las estamos adelantando. Pero aquí hay una situación que es muy particular, y es que nosotros aquí tenemos también unos recursos que son de regalías, que son de transferencias, que son de resorte directo de la Contraloría General de la República. Acuérdense que el control fiscal está separado entre el control fiscal territorial, que es el que ejerce las Contralorías departamentales, y el control fiscal nacional, que es el que ejerce la Contraloría General. Entonces, digamos que de estas obras el 70% son plata de regalías, o sea, resorte directo de la Contraloría General de la República. Contralor, otro de los aspectos que usted ha visibilizado allí en el Amazonas es la falta de infraestructura que tienen los hospitales para atender a pacientes crónicos. ¿Qué margen de maniobra realmente hay para intervenir esa falencia? Porque vemos que las cifras de contagio allí están creciendo de una manera acelerada, y pues esto es algo que no se va a solucionar en los días. Nosotros conocimos, aquí tengo incluso las fotos del estado en el que se encuentra el hospital de Puerto Nariño. La verdad es que el descuido es total, las imágenes son impresionantes. Usted estuvo ahí haciendo la visita con el ministro de Salud. ¿Qué le dijo el ministro? ¿Qué se va a hacer por el tema de esa infraestructura hospitalaria? Pues mire, el señor ministro vino, yo tuve la oportunidad de hablar con él por más o menos 10 minutos, y le traté como de exponer o hacerle una retrospectiva de lo que era el Hospital San Rafael de Leticia, de sus falencias, de todo lo que necesitamos. Pero déjeme contarle que estamos hablando de un hospital de más de 70 años, primero. Segundo, es un hospital que solo tiene hasta el segundo nivel de atención, ¿cierto?
Perdón, O sea, que Contralor, todo lo que perdóneme, lo interrumpo, Sí. señor Contralor, es que me quedé pensando lo que usted acaba de decir. ¿Cómo así que el ministro solamente le dio 10 minutos a usted para hablar del hospital? Sí, porque pues la verdad es una visita, él llegó y dimos una vuelta en el hospital con otro equipo de trabajo y ya posterior ya me senté con él y le expuse pues rápidamente y además le oficié, le pasé un oficio con todas las particularidades del hospital que creo que también se los compartí, porque usted sabe que igual estas visitas son visitas rápidas, no hay como un tiempo largo de 2 días, 3 días, no, fue una visita de horas. Él llegó sobre las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y sobre las 5 de la tarde ya estaba retornando a Bogotá. ¿Y él tenía conocimiento de todas estas denuncias o llegó a enterarse? Pues él llegó prácticamente a enterarse. Estos son territorios que son totalmente aislados y desafortunadamente nosotros, por el tema también electoral, nosotros no sonamos en ningún lado, no tenemos senadores, nuestros parlamentarios son parlamentarios de 2.000 votos, entonces usted entenderá que el peso en el gobierno nacional no es que sea mucho. Entonces lo que yo traté de hacer ese día fue, porque iniciaron a darle un recorrido, como mostrándole que todo estaba bien y resulta que las cosas no están bien. ¿Quién estaba haciendo ese recorrido, Contralor? ¿Quién le estaba mostrando esa realidad al ministro, que no era? Pues iba un equipo de trabajo del hospital, algunos médicos, iba el señor gobernador, iba el señor alcalde y otros funcionarios de la administración departamental, ¿cierto? Entonces se le iba como mostrando, obviamente ese día yo le dije al ministro que estaba inclusive impresionado porque todo el mundo tenía sus elementos de bioseguridad, que llevábamos 15 días con paros, renuncias de los médicos porque no había los elementos, y al final, ya cuando terminamos, pues yo tomé la palabra y me presenté y le expuse la situación que yo quería que él visualizara, y posterior a eso pues ya me senté con él y pude, digamos, extenderme un poco y también le generé un documento con toda esa retrospectiva que les estaba contando del hospital, porque, mire, es muy difícil usted querer parar una pandemia cuando no tiene la infraestructura. Aquí nos pueden enviar 100 ventiladores y todo lo que usted quiera, pero no tenemos infraestructura, o sea, no hay una unidad de gases, no hay una planta de oxígeno que sea eficaz para atender esta emergencia. ¿Sí me entiende? Entonces, sí, lo entiendo, Contralor. De hecho, nosotros para nuestros televidentes estamos mostrando en este momento en las pantallas las fotos de las que les hablaba Paula. Así es como está el hospital. Es realmente desastrosa la situación. Le quería preguntar, Contralor, ¿llevaron al ministro para que mirara esto? Pues a ver, yo le pasé las fotos del hospital de Puerto Nariño, pero a Puerto Nariño ellos no fueron. Ellos solo estuvieron en Leticia. Se quedaron en Leticia, ¿no fueron hasta Puerto Nariño? Sí. No, a Puerto Nariño no fueron, ellos fueron solamente a Leticia. Déjeme decirle también que desde el 1 de mayo el hospital fue intervenido por la Supersalud. Esa fue una de las, digamos, acciones a nivel nacional que se tomaron. El gerente pues fue retirado de su cargo e ingresó un agente interventor. Entonces, esas son las acciones, pero yo tengo mucho miedo por la población. Se está muriendo la gente. El viernes se murió un diputado esperando la ambulancia. O sea, un diputado. Imagínense que si no le llega la ambulancia a un diputado, ¿cómo será la demás gente de aquí de mi pueblo? Los corregimientos, las comunidades indígenas. Yo de hecho le decía al ministro, yo le dije, liquide este hospital, arranquemos de cero y que venga una intervención fuerte del gobierno nacional y tomen este tema de la salud por cuenta propia. Vea, nosotros por el nivel de complejidad de nuestro hospital tenemos sí o sí sacar nuestros pacientes en avión ambulancia. Claro. Para los niveles de complejidad 3, 4, ¿sí? Un avión ambulancia se demora 3 horas en llegar desde Bogotá y obviamente 3 horas en regresar. Entonces, la oportunidad que nosotros tenemos en la salud es casi nula. Es casi nula, no es algo que nosotros tengamos, y es una situación que preocupa bastante. O sea, la oportunidad es casi cero. Déjeme contarle otra cosa. Nos dieron una máquina, el Sinchi, en convenio para hacer las pruebas PCR pues más rápidas. La máquina lleva 15 días guardada porque, pues primero tocaba
capacitar un personal. Y segundo, pues obviamente había que adecuar un lugar para poderla instalar. Entonces, sí están llegando las cosas, pero eso no nos va, digamos, a mejorar el estado actual que tenemos, o por lo menos en el tiempo que se necesita. Pues es Daniel Oliveira, que es además Contralor en el Amazonas. Daniel, señor Contralor, pues muchas gracias por atendernos, este valiente Contralor muy joven que está dando a conocer la realidad, lo que está pasando allá con los sistemas de salud y que fue capaz de mostrarle al ministro de Salud una realidad que de pronto no le querían mostrar de una manera tan evidente. Pues aquí están las fotos y aquí están las denuncias. Ojalá que llegue pronto la ayuda del gobierno. Contralor, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias, que tengan un feliz día y yo les agradezco por haber hecho esta información pública. Es importante que las cosas se conozcan como son y que sobre todo lleguen las ayudas. Aquí va a haber muchos muertos. Muchas gracias. Gracias, Contralor. Ahí lo tiene, Paula. Esta es parte de las versiones que hay de lo que está pasando en el Amazonas, que era un departamento, y lo que dice el Contralor es cierto, era un departamento que era muy invisible para lo que está pasando a nivel nacional, porque está muy apartado, porque no tienen representación en el Congreso, porque son muy pequeños, pero la situación es absolutamente crítico. En lo personal, uno queda muy preocupado porque en cuanto a salud, ellos no tienen mucho chance. Fíjese, 3 horas para venir a Bogotá, 3 horas para regresar en caso de una emergencia, de una situación grave. Pues mire, yo aquí sigo, la verdad, aterrada, mirando una y otra vez esas fotos que ahora compartíamos con los televidentes del estado en el que se encuentra el hospital de Puerto Nariño. Es que lo que veían allí nuestros televidentes es una cuna pediátrica que está totalmente destrozada. Una ambulancia de nuevo, que evidentemente Paula, si le parece. se le nota... Vamos, ahí está la foto. Mire, se le nota a esa ambulancia que no sirve para nada. Y las imágenes de Giovanni, para cuando estén en pantalla, usted que tiene allá la referencia de unas bolsas verdes como de basura que se ven, son desechos hospitalarios con más de 4 meses allí botados en la entidad. Nadie los recoge, no los lleva al lugar en el que debe estar. Usted sabe lo que eso significa en términos de contagio, de manejo de salubridad, de medidas sanitarias. Y el Contralor, pues por supuesto, hace lo suyo, eleva la denuncia, alza la voz, levanta la mano, pero no pasa nada. Este es un tema que viene de años, entonces uno dice, ¿hasta cuándo? Vamos a hablar con las autoridades también, a ver qué están haciendo en el Ministerio de Salud, también en la Gobernación, porque estas fotos, este informe que está mostrando el Contralor son bastante delicadas. Vamos a buscar la otra parte de esta historia y durante el día le vamos a hacer seguimiento a lo que está pasando en el departamento del Amazonas.